Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Los 5 casos más perturbadores de histeria colectiva. Corría el año 2016 y una escuela del norte de Malasia tuvo que cerrar temporalmente por un asunto bastante escalofriante. La escuela está situada en un lugar tradicional y religioso, donde las creencias se unen con la vida diaria. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de estudiantes empezó a decir que habían visto una figura negra por los pasillos del centro. Poco a poco, más estudiantes e incluso profesores aseguraron haber visto la misma figura o haber experimentado una presencia sobrenatural. Una profesora, por ejemplo, dijo que sentía una presencia pesada sobre ella, mientras que otra aseguraba que una figura negra estaba tratando de entrar a su cuerpo. Incluso una maestra dijo entonces: nuestros estudiantes han sido poseídos o molestados por los espíritus. No estamos seguros de qué pasó. No sabemos qué es lo que nos afectó. Tal vez el lugar es un poco antiguo y estos chicos pueden ser a veces desobedientes y lanzar su basura alrededor de la escuela. Quizás golpearon a algún espíritu y así los ofendieron. Tras esto, las autoridades de la escuela cerraron el centro y llamaron a expertos en islamismo tradicional, académicos e incluso doctores para hacer sesiones de oración y de exorcismo. Tras hacer todos esos rituales, la escuela por fin reabrió y la dirección aseguró que la situación había vuelto a la normalidad. Pero aún así sigue la interrogante y el caso continúa generando mucho interés en Malasia, ya que muchos se preguntan qué realmente ocurrió en esa escuela. Ahora bien, el caso de Malasia no es el primer caso de esas características. En noviembre del año 2015, una escuela de Inglaterra sufrió algo realmente terrible, ya que unos 40 niños se desmayaron inexplicablemente durante una asamblea. Al principio se pensó que podría haber sido producto del calor o por haber inhalado gas tóxico, pero tras una investigación, los expertos descartaron estas dos hipótesis. Además, vayámonos ahora a una ciudad montañosa de Colombia. Ahí, 200 niñas se desmayaron misteriosamente. Se pensó al principio que la causa podría ser la vacuna del virus del papiloma humano, ya que las chicas habían sido vacunadas recientemente. Pero tras varios análisis, los especialistas descartaron esta hipótesis. Al final, como en los casos anteriores, nadie supo realmente qué había ocurrido. Esos casos coinciden con uno muy famoso ocurrido a finales del año 2011, en Nueva York, Estados Unidos, donde varios adolescentes empezaron a experimentar temblores, gritos, resoplidos y aplausos involuntarios. En un principio se pensó que sufrían el síndrome de Tourette, que provoca a quien lo sufre movimientos repetitivos, sonidos no deseados, los cuales no pueden controlar, como el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso desmedido de palabras ofensivas. Pero era imposible que todos los alumnos tuvieran al mismo tiempo el síndrome. Es entonces que nadie sabía lo que estaba pasando. Tras todo esto, los expertos han dicho que los casos podrían tener una simple explicación. Esta es la histeria colectiva. Por si no lo sabes, la histeria colectiva es un fenómeno psicológico en el que existe una percepción amenazante e irreal compartida por un grupo de personas que llegan a sentir los mismos síntomas físicos y a compartir las mismas ideas irracionales. Sí, es un comportamiento obsesivo que se contagia como un virus a las personas. Y esto ha pasado muchas veces desde la antigüedad. Puedes imaginar que de la noche a la mañana cientos de personas empiecen a bailar y no se logren detener, incluso si esto los pone entre la vida y la muerte. Bueno, en 1518, el Sacro Imperio Romano tuvo que lidiar con un fenómeno extraño en la ciudad de Estrasburgo, ya que de la nada, las personas empezaron a bailar hasta que se azotaban en el suelo, o en los casos más trágicos, caían muertos por un paro cardíaco, ya que no podían bailar más. Los registros señalan que todo empezó con una mujer soltera llamada Frau Trofea, que cierto día de julio empezó a bailar sin descanso. Tras 6 días seguidos de baile, más personas se unieron a esta acción, llegando al grado que más de 400 individuos bailaban sin parar. Obviamente las autoridades de la época no sabían qué estaba pasando. Es por eso que empezaron a consultar a los médicos. Ellos, después de revisar la situación, culparon un incremento en la temperatura de la sangre, y esto era lo que supuestamente provocaba el extraño comportamiento. Tras esto, llegaron a la conclusión que el único remedio era que los dejaran bailar. Es por eso que en poco tiempo, el consejo de la ciudad montó un escenario, contrató músicos y hizo una fiesta que durara las 24 horas del día, para que las personas siguieran bailando. Pero a los pocos días, era más que evidente que esto no detenía o curaba la plaga del baile. De hecho, solo propició que más personas se unieran a los desgraciados bailarines, quienes bailaban hasta la muerte.
Después de eso, las autoridades decidieron trasladar a los danzantes a un santuario dedicado a San Vito, para así celebrar una ceremonia religiosa. Pero tampoco esto dio muchos resultados. Al final, la plaga de baile desapareció tal cual como llegó, dejando a varios muertos y ninguna explicación. Curiosamente, este no fue el primer episodio de histeria colectiva enfocado en el baile, pero sí fue el más grande y famoso, pero ninguno tuvo una causa aparente. Algunos opinan que tal vez hubo una intoxicación por ergot, el cual es un hongo que podría provocar ese tipo de reacciones. Pero esto no explica que todos hayan tenido la misma reacción, de querer bailar sin control. Y mucho menos explica el nivel de energía para bailar durante días enteros. Otros en cambio opinan que realmente la explicación de todo esto fue que la población entró en una especie de trance promovido por un estrés psicológico extremo, ya que el año 1518 fue un año particularmente difícil para los habitantes de esa ciudad, ya que hubo malas cosechas, peste, lepra y sífilis. En la actualidad, la plaga de baile de 1518 figura como el episodio más convincente y a la vez desconcertante de histeria colectiva en la historia. Ahora bien, hay más casos. El 20 de julio de 1899, el Washington Post publicó un artículo donde advertía sobre el creciente número de personas que acudían al hospital para tratarse por picaduras de insecto. Lo que llamaba la atención es que ningún paciente había visto el insecto que lo había atacado. El artículo decía que el ataque de insectos arrasaba a los estudiantes como una plaga, envenenando a la víctima con un peligroso veneno. Sí, realmente era una nota bastante sensacionalista. Aún así, otros periódicos hicieron eco de la historia, y en cuestiones de días, todo el país sabía del asunto. A partir de entonces se dio una histeria, que se extendió durante aproximadamente 8 semanas. Se empezó a acusar que el insecto era la chinche besucona, y por eso ese insecto se convirtió en el más temido de los Estados Unidos. Tras esto, miles de personas asistieron a los hospitales atribuyendo cualquier picadura o grano a este insecto. Incluso, algunos lograron atrapar a sus atacantes y lo llevaron con los especialistas. Increíblemente, los animales eran simples moscas domésticas, abejas o escarabajos, pero en ningún momento la chinche besucona. El gobierno de Estados Unidos hizo una investigación y calificó todo como histeria colectiva, provocada por los medios de comunicación. Es por eso que los medios mejor se enfocaron a otra cosa. Y así también, los supuestos casos de piquetes de la chinche besucona también fueron desvaneciéndose. Ahora bien, hace más de 8 décadas, los habitantes de la localidad de Halifax, Inglaterra, fueron aterrorizados por un psicópata apodado el acuchillador de Halifax, el cual solía atacar a sus víctimas en las calles. Para poner fin a esta crisis, las autoridades lanzaron una cacería humana nunca antes vista desde la época de Jack el Destripador. Pero al igual que el famoso Jack, jamás atraparon o identificaron al acuchillador de Halifax. Sin embargo, actualmente, según algunos expertos, probablemente ese acuchillador tal vez nunca existió. Y es que en la realidad, sí había casos de personas acuchilladas, pero la mayoría de ellas eran por simples riñas. Es así que las historias del acuchillador de Halifax eran más bien el temor de las personas. Es así que realmente, según expertos, todo fue producto de la histeria colectiva. De esta manera nos podemos dar cuenta que hay infinidad de casos de histeria colectiva en la historia. De hecho, el drama de las brujas de Salem trata también sobre este fenómeno. Un grupo de chicas comienza a ver apariciones del más allá, tienen temblores, hablan en lenguas extrañas, se desmayan en grupo y luego todo desaparece sin dejar rastro. Sí, histeria colectiva. Y es que, según expertos, la histeria colectiva se da por un ataque de ansiedad en grupo, ya que todo empieza con una persona y de ahí se da un efecto dominó, donde los síntomas se van contagiando. Pero después de hacer una revisión, realmente se dan cuenta que nada está pasando. Y es que así como se contagia una enfermedad, también se contagia el miedo. Es por eso que la histeria colectiva también se llama histeria en masas o psicosis en grupo. Incluso, el miedo es tan poderoso que logra presentar expresiones físicas, es decir, que la gente tenga síntomas, desde temblores, convulsiones, desmayos, adormecimientos y hasta ceguera, dándonos cuenta así de lo poderosa que es la mente y cómo ésta llega a controlar el cuerpo. Ahora bien, los especialistas aseguran que la histeria colectiva es un resultado del estrés, ya que todos los grupos, antes de tener histeria colectiva, se han visto sometidos a una gran cantidad de estrés. Es por eso que la histeria colectiva hace que la gente vea visiones, tenga un ataque incontrolable de risa, no pueda parar de bailar, incluso sienta que está en presencia de fuerzas sobrenaturales. Además, la mayoría de los casos de histeria colectiva tienen lugar entre adolescentes mujeres de entre 12 a 15 años de edad. Sin embargo, personas de todas las edades y de todas partes del mundo, incluyendo hombres y adultos mayores, también se han visto envueltos en casos de histeria colectiva. Además, en todos los casos, hay un ambiente cerrado que ha sido constante en la vida de los afectados. Además, se asegura que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de este mal, aunque es mucho más frecuente en las personalidades infantiles.
Cosmópolis. Lo perturbador de la histeria colectiva es que, aunque así como llega se va, de la nada deja bastantes víctimas a su paso, incluso personas que terminan muriendo. Al final, para los expertos, la histeria colectiva es una manifestación fascinante de la mente humana, que nos recuerda lo difícil que es para las personas mantenerse todo el tiempo bajo control. Ahora tú ya conoces los casos más oscuros y perturbadores de histeria colectiva. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.